Les decía, hoy 2 de agosto conmemoramos un año más de la masacre de los patriotas iquiteños. Este texto es del conocido y connotado historiador Juan Pazimiño sobre este hecho histórico. El proceso de independencia del Estado actual de Ecuador se inició con la Revolución de Quito, 1808 y 1812, que el 10 de agosto de 1809 instaló una Junta Suprema, desconociendo la autoridad del presidente de la Audiencia, Conde Ruiz de Castilla. Esa junta fue el primer gobierno criollo en la patria quitense, que movilizó conceptos políticos absolutamente nuevos, como los de soberanía popular, autonomía y representación de los pueblos, conceptos tan vigentes hasta el día de hoy, a pesar de que hayan querido someternos nuevamente a políticas externas, a gobiernos y embajadas extranjeras, ¿no? Restaurado el presidente Ruiz de Castilla y llegadas las tropas realistas limeñas a Quito, se inició un proceso de persecución a los próceres de la revolución quiteña, que fueron encarcelados en el cuartel real, actualmente lo que es el Centro Cultural Metropolitano, que es este complejo arquitectónico que se ubica a la derecha del Palacio de Carondelet, en donde además junto está el Museo Mena Camaño, en donde está el Museo de Cera, representado justamente este episodio de la historia ocurrido hace ya 214 años. La confabulación para liberar a estos patriotas, que consistió en tomarse el cuartel, fracasó de modo que la represión fue brutal y no solo fueron asesinados los principales líderes de la revolución quiteña, sino que la represión se extendió a los barrios de la ciudad, cuya resistencia no pudo detener la muerte de al menos unos 300 habitantes. Pues imaginémonos, comparando con la actualidad, Quito bordea los 3 millones de habitantes más o menos, 300 habitantes en esa época, una verdadera masacre, no sé, como que si hoy matarían a unas 50, 100,000 personas, ¿no? La masacre en Quito definió a la ciudad por la independencia y repercutió en otras regiones de la Hispanoamérica de la época. El Congreso de Diputados, que logró reunirse en Quito, dio los primeros pasos para la autonomía definitiva, proclamando precisamente la independencia el 11 de diciembre de 1811. Frente al Consejo de la Regencia y luego, el 15 de febrero de 1812, dictando la primera constitución que creó el Estado de Quito, defendido por las armas hasta su derrota a fines del mismo año. Los patriotas habitantes de Quito masacrados el 2 de agosto de 1810, entre los que estuvieron Juan Salinas, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Pablo Arenas, José Riofrío, Francisco Javier Ascasubi, Antonio de la Peña, José Vinuesa, Juan de la Rea y Guerrero, Manuel Cajas, Mariano Villalobos, Anastasio Lea, Vicente Melo, nombres que constan en el recuadro conservado en la sala capitular de San Agustín, donde se constituyó la primera junta. Merecen un sentido reconocimiento histórico porque ellos encabezaron la lucha por la libertad y contra el coloniaje bajo circunstancias adversas. Así que hoy recordamos 214 años de este pasaje de la historia que está escrita, sí, en los libros y son hechos sobre los cuales debemos siempre remover y refrescar para entender que nosotros tenemos un legado enorme que tiene que ver con la lucha por la libertad y por la independencia. Ahora que han pretendido menospreciar conceptos como el de la soberanía, por ejemplo, románticamente pretendiendo casi que suplicar que nuevamente nos instalen bases extranjeras en nuestro territorio, vale recordarles que hubo gente en esta ciudad y en este país antes de ser Ecuador, que luchó por la independencia y que luchó justamente por la libertad y por los derechos de todas y todas. Libertad, independencia y derechos de los cuales gozamos ustedes y nosotros. Seguramente esta fecha para mucha gente pasará inadvertida. En 8 días más estaremos nuevamente recordando otra fecha importantísima como es el 10 de agosto, que deberían ser en el calendario las fechas en las que nosotros conmemoremos, así como por ejemplo el 24 de mayo,
la batalla de Pichincha, fechas patrióticas y fechas patrias, ¿no? Que recordemos justamente eh, todo este legado histórico y esa herencia en pro de la libertad de lo que hoy se conoce y es el Ecuador. Así que no está de más nunca recordar estos pasajes de la historia y tener presentes, por supuesto, ¿no? Y de paso llevar a los chicos, y no solo a los chicos, ¿no? A las niñas, a los niños, a los jóvenes, a visitar los museos, ya que además somos de las sociedades que menos visitamos estos centros de reproducción cultural, que los tenemos ahí, que están muy cerca, que además tienen precios simbólicos. Una de las cosas que uno termina envidiando a otros países es que hay una política de Estado para que los museos sean gratuitos su ingreso a la población, a la ciudadanía en general, seas nacional o seas de extranjero. Hay lugares y hay ciudades que promueven la gratuidad para visitar museos. A mí me pasó eso y me sorprendió gratamente en Washington. Todos los museos eran de entrada gratuita y había museos a los que había que reservar con días de anticipación para poder ingresar. Pero eran gratis. Acá hemos dejado de promover la cultura durante todos estos años. Cerramos el que se convirtió en un momento el museo más visitado de este país, que fue Carondelet, donde la gente podía entrar y conocer el Palacio de Gobierno, si tenían mucha suerte hasta tomarse una foto con el presidente en aquella época. Me refiero a Correa, ¿no? Después con Lenín Moreno desaparecieron los regalos que había recibido el presidente anterior, desapareció hasta la banda presidencial de Correa, que no sabemos en dónde está, quién la tiene. Y bueno, dejamos de promover justamente la cultura, la historia, el arte de paso, arte que en el caso, por ejemplo, de Quito, es una riqueza que tenemos y de la cual también podemos sentirnos y debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Cada monasterio, cada iglesia, más allá de ser un complejo arquitectónico, es una galería de arte. Entonces vale la pena recordar justamente estos episodios, tenerlos presentes y de paso ir a darnos una vueltita por el centro histórico y por ejemplo por el Museo de Cera, ¿no? Donde está recreada justamente la masacre de los patriotas. Bien, vamos ahora con cosas menos alentadoras pero frescas. Ayer a muchos, ustedes también me imagino, les habrá sorprendido un video que circuló en redes sociales. No sé si empezamos quizás rodando el video como para que la gente entienda de qué hablamos y después vamos relatando el hecho, ¿no? ¿Perdón? Sí, claro, ponle, dale. Escúchame, grábame luego. En Estados Unidos está, grábamelo. Escúchame bien. Aquí vivo yo, también. Yo voy a hablar, escúchame bien. Grábame. Y mira, te amenazo de muerte a ti. Escúchame. Te amenazo de muerte a ti y a ti también. Si a mí ese video se hace público, mira, me voy a la cárcel. Y a mí no me importa irme a la cárcel, porque yo soy loco. Escúchame de nuevo, escúchame bien. No, escúchame, te lo voy a decir así arrodillado. Mira. Este sujeto que ustedes ven en pantalla es nada más, no es un ciudadano cualquiera, no es un ciudadano común y corriente, ¿ya? Este tipo que amenaza de muerte además a personas que se le ve además agrediendo a una mujer, empujándola, agarrándola de los senos, empujándola y tirándola al piso, ¿ya? No sé cuál es el lío, la verdad. No sé si es un problema de alícuotas de un edificio, no tengo idea. Pero esto ocurrió en Salinas. Pero este hombre no es una persona cualquiera. Es concejal de la ciudad de Salinas por el movimiento Renacer y además es un ferviente seguidor del presidente Lasso. Ustedes en sus redes sociales van a encontrar algunos afiches, no sé si los tenemos, las capturas ahí de los afiches en donde el hombre apoya a Guillermo Lasso, donde se ve que es un seguidor de Lasso. Hay algunas capturas de pantalla, de posteos del hombre en sus redes sociales, ¿no? Es del movimiento Renacer, movimiento local, y ahí le vemos diciendo gracias Ecuador,
el Ecuador del encuentro Lasso Presidente 2021, celebrando el triunfo de Guillermo Lasso en su momento. Este sujeto es concejal de Salinas y amenaza de muerte a varias personas, y este hecho quedó grabado, ya ven ustedes, en varios cuadros, en diferentes tomas. La amenaza no fue solo en español, porque además el hombre ha sido bilingüe, entonces amenazó también en inglés. Algunas personas, entiendo, de nacionalidad extranjera. Sí, por acá el jefe Paul también me pasaba otro afiche del sujeto en mención, donde se le ve, ¿no?, abiertamente respaldando al presidente, diciendo: crece el apoyo para Guillermo Lasso, se viene una nueva victoria. Posteo del 24 de marzo del 2021, antes de la segunda vuelta, que fue el 11 de abril, ¿no? Gran caminata y aceptación en la parroquia Anconcito del Cantón Salinas. El pueblo peninsular le dice sí al cambio. Ahí está, ustedes ven. Este señor, César Pinargote, un tipo que amenaza abiertamente a ciudadanos en el Cantón Salinas, ha sido un ferviente seguidor del presidente Lasso. Pero más allá de eso, y ojo que no se nos olvide también ese pequeño detalle, es concejal y es, digamos, parte de lo que casi siempre conversamos con ustedes, ¿no? Este tipo no llegó a la concejalía de Salinas por casualidad. Primero, hubo un movimiento político. ¿Quién sabe si el hombre es hasta fundador del movimiento Renacer? Así se llama, ¿no? En Salinas, provincia de Santa Elena. Si no es fundador, qué sé yo, de alguna forma habrá llegado él a ese movimiento. Lo proponen como candidato. Primer error. Y segundo error, y el más grave, y más todavía cuando se trata de cantones más pequeños, donde finalmente todos terminamos conociéndonos. Lo digo porque yo también vengo y mi familia viene de un cantón pequeño, San Miguel, en la provincia de Bolívar, a donde de paso mando saludos. Tenemos también una gran audiencia allá. No coinciden siempre con las ideas que uno tiene y la forma de pensar, pero ahí están escuchándonos y les enviamos saludos. Pero cuando hay cantones pequeños, pueblos, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, lo que hacemos, etcétera, etcétera. El hombre llegó ahí bien porque su movimiento lo puso como candidato, pero también porque la gente confió en él, su voto. Y hay que reflexionar bien sobre a quién vamos a elegir como nuestro, en este caso, concejal, alcalde, prefecto, prefecta, alcaldesa, asambleístas. Por favor, ahora vamos a elegir asambleístas, así que mediten muy bien por quién van a votar, y más tomando en cuenta de que ahora nos obligan a votar en plancha. Es una dictadura el voto en plancha ahora, ¿no? Y que no termina, digamos, beneficiando a la lista más votada. Esas fueron las modificaciones y las reformas que hicieron en la última oportunidad que tuvieron los señores estos defensores de la democracia, ¿no? Estos demócratas que después se convirtieron en funcionarios del gobierno de Lasso, que llegaron a la Secretaría de Anticorrupción, el señor Verde Soto, entre otros. Reformaron la Constitución reformaron el Código de la Democracia de una forma tal que perjudique a las organizaciones políticas que más caudal de votación tienen. Entonces los más votados no siempre van a ser los que más curules obtengan, como para tratar de darle más representatividad a las minorías, decían en ese momento estos señores, y fíjense lo que consiguieron. Cámaras cantonales, por ejemplo, consejos municipales atomizados. Ya hubo una víctima de ese tipo de modelo, que fue Yunda. Aquí se juntaron ahí 14 concejales de bancaditas móviles o de mayorías móviles para destituirlo. Y después una asamblea como la anterior, donde no había un bloque predominante, ningún partido o organización política lograba tener una mayoría absoluta por sí misma, sino que para, por ejemplo, aprobar un proyecto de ley o, por ejemplo, para aprobar el juicio político tenías que conversar entre 2, 3, 4, 5 bancadas. Eso fue lo que consiguieron, en fin. Así que, volviendo al tema original, por Dios, piensen bien por quién van a votar.
Porque este sujeto Pinargote, que amenaza abierta y públicamente de muerte, porque dice tú, yo estoy loco, y jura como no sé cuánto, además se persigna, ¿no? El hombre muy religioso, muy creyente. Antes de amenazar, eso sí, profesa su credo y su fe en Dios. Se persigna y dice a ti te amenazo de muerte, ya vas a ver lo que te pasa. Evidentemente, a menos de que haya consumido alguna sustancia sujeta a fiscalización, un tipo disparatado, desquiciado, como este, no puede ser autoridad. Y no puede andar por la vida amenazando a la gente. Además hay una parte en la que él dice, ya ven la situación tan difícil por la que está atravesando el país, donde hay sicariatos a diario. O sea, es consciente de lo que pasa, pero además él normaliza la situación. Para él parece que es normal que te maten. Entonces me imagino yo que para él debe ser una cosa muy normal, casi cotidiana del día a día, pagarle a alguien 100, 150, no sé cuánto cuesta la vida de la gente ahora. Antes contratar un sicario, planificar el asesinato de alguien te costaba plata, recursos y tiempo. Ahora matar gente en este país es cosa de darle una pistola a un menor de edad y unos $20 para que se compre droga o cervezas. Como pasó con Boquita, que mató a un policía. O como pasa con ese niño que se subió el otro día a una unidad de transporte público en Guayaquil a robar con cuchillo en mano. Entonces, la vida de la gente en este país parecería que para algunos ciudadanos como este sujeto, desquiciado, no vale nada. Entonces el hombre le están grabando además, es autoridad, es concejal. Y habrá que estar muy atentos también para ver qué tipo de sanciones adopta el Consejo Municipal de Salinas con este sujeto que no debería estar un día más ocupando ningún cargo público. Y por supuesto, señores de las organizaciones políticas, dejen de presentar este tipo de payasos como candidatos, y ciudadanos, dejemos de elegir a estos desquiciados como autoridades también, ¿no? Tenemos más novedades y tiene que ver con la renuncia de Guillermo Rodríguez. Hasta ayer, director del Servicio Nacional para Atención a Privados de Libertad, SNAI, ¿no? Guillermo Rodríguez, a quien ustedes ven en pantalla, una semana después de los hechos violentos, ha presentado su renuncia. Agradece al presidente y a quienes confiaron y depositaron, su confianza en su persona, dice él, para este inmenso desafío. Mi gratitud también por su comprensión a los motivos de mi decisión, que son estrictamente personales y familiares. Justo la semana posterior a todo el desmadre que vivió el país, masacre en cárceles, 10 cárceles en donde fueron además secuestrados guías penitenciarios, privados de libertad que se dieron el lujo, estos líderes de las bandas, de dar ruedas de prensa, conferencias de prensa, o declaraciones, lo que sea, acompañados de policías y de integrantes del servicio de control a los privados de libertad. El hombre dice que por cuestiones personales y familiares renuncia, que es lo que suelen decir casi siempre los funcionarios que se van por la puerta de atrás en momentos como estos. Es el quinto funcionario que sale del SNAI y que ha estado en manos casi siempre de ex uniformados, empezando por Edmundo Moncayo, que fue oficial y creo que general de policía, y que vino desde el gobierno de Lenín Moreno y que fue ratificado en el gobierno de Lasso. Después estuvo Fausto Cobo, también militar retirado, ¿no? Y se va por la puerta de atrás después de un hecho violento, de varios hechos violentos, que costaron varias decenas de vidas, 31 según el último reporte oficial de la Fiscalía, según guías penitenciarios y por las circunstancias en las que fueron encontrados los restos humanos, piezas anatómicas, como llamaba la policía, podrían llegar a ser hasta 50 los privados de libertad que fueron asesinados en la última jornada de violencia que vivió en las cárceles este país. Y es un funcionario más que se va del SNAI sin pena ni gloria.
y con las cárceles, como ha sido ya de conocimiento público, totalmente controladas, administradas y gobernadas por las bandas de crimen organizado en este país, que como les decía, se han dado el lujo de, mientras el gobierno no atinaba qué hacer y mientras cancelaba mensajes a la nación, eran las bandas delincuenciales las que daban los mensajes a la nación, grabando con equipos de video dentro de las cárceles, con muy buen pulso, o tenían hasta trípode, ¿no? Porque no se movía 1 milímetro la toma. Entonces capaz que no era solo un celular desde el cual grababan, qué sé yo. Pero si era un celular, ese celular tenía internet, porque además se dieron el lujo de trasladar los videos hacia el exterior. Y eso lo haces únicamente si tienes los medios y la posibilidad de hacerlo. Entonces las cárceles donde no hay inhibidores de señal, donde los privados de libertad manejan celulares, internet, computadoras, desde donde dan las órdenes para que sigan sometiendo al Ecuador y a la población al miedo y a la violencia. Otro funcionario más que se va diciendo que hay una hoja de ruta, que no tenemos idea de cuál es pues la hoja de ruta. O habrá que preguntarle a alias Fito. Eso como noticias. Ahora, quiero compartir con ustedes un par de videos como para refrescarnos la memoria. El uno creo que fue de ayer, de una entrevista ayer en Ecoavisa a Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República durante el gobierno de Lenín Moreno, hoy en la actualidad aspirante a la presidencia de la República, candidato por la alianza Suma, partido de Mauricio Rodas, el alcalde que destruyó Quito, y Avanza, el partido de Ramiro González, que anda por Lima, Perú, creo, ¿no? Esto fue lo que dijo con respecto del momento que vive el Ecuador y la falta de inversión pública y la bajísima ejecución presupuestaria del gobierno de Guillermo Lasso. Esto fue lo que dijo Otto Sonnenholzner. Yo ya creo que tienen hasta miedo de actuar. Les da miedo la carta de la Contraloría. No tengan miedo, hagan, se viene un fenómeno del niño. Acabo de escuchar aquí la noticia, no han puesto $1. Pura boca, hagan, que si ustedes no hacen la prevención, vamos a perder lo único que no podemos recuperar, que son las vidas de los ecuatorianos. Prevención. Si ustedes no compran las armas, las pistolas, si no declaran una emergencia en seguridad, compren. Oigan, lo necesitamos para antes de ayer. Compren chalecos, compren pistolas, compren colchones, pero compren. Después se defenderán de Contraloría. Si es el servicio público, no tengan miedo, no sean cobardes. Hagan lo que los ecuatorianos necesitamos. Si no roban, no pasa nada, no sean ladrones. Hagan, ejecuten. Pero así no podemos seguir. En la forma, y a propósito de algunas cosas que escuchaba ayer en horas de la noche, le veo a Otto Sonnenholzner que ya está subiendo unos decibeles del tono de voz, ¿no? Porque ya creo que alguien le dijo, loco, sacúdete, que no emocionas nada, que eres súper plano, se te ve que no eres ni chicha ni limonada. Entonces alguien le dijo, sube un poco el tono de voz. Entonces, ayer en esta entrevista, recriminando al gobierno, que por cierto, él apoyó. Vayan a buscar los videos de Otto haciendo campaña por Lasso, diciendo, aquí tenemos dos caminos, el progreso, la prosperidad con Guillermo Lasso y nuevamente el socialismo del siglo XXI con Andrés Arauz y no sé qué. Entonces hay esos videos del señor Sonnenholzner haciendo campaña por Lasso. Por eso es que yo suscribo las palabras de Ernesto Pazmiño el otro día en este espacio, que decía que en la papeleta Lasso tiene no menos de 4 candidatos, además de diferentes colores y sabores, ¿no? Todos hombres, por cierto, son candidatos de Lasso, ¿no? Entonces ahora ya se le ve enérgico, reclamando la ineptitud, la inoperancia o el miedo de los funcionarios del gobierno de Lasso. ¿Dónde está la inversión para el fenómeno del niño? Dice. Ejecuten, inviertan, gasten. No le tengan miedo a la Contraloría. Ojo, que fue en el gobierno de Lenín Moreno que la Contraloría se convirtió en un arma de ataque y de persecución. Solo para los funcionarios del gobierno de Correa. Después para sus propios compañeros que les resultaban incómodos. Acuérdense que con Contraloría le persiguieron a Paul Granda, le persiguieron a Alexandra Ocles, alguna gente de su propio gobierno, a sus propios compañeros en el gobierno de Moreno los persiguieron con Contraloría. Entonces el miedo, señor Sonnenholzner, el miedo que tiene este gobierno a la Contraloría
lo implementaron ustedes, en su gobierno, en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces es normal que cualquier funcionario se preocupe por poner su firma en un contrato si más adelante la Contraloría se va a inventar cualquier cosa. Porque acá la Contraloría era una fábrica de informes con indicios de responsabilidad penal para tratar de empañar y desprestigiar la imagen de cualquier persona que no coincida políticamente con el peón de turno que tenían en Contraloría. Lo hicieron con Pablo Celi, lo hicieron después con la señora Zárate y terminaron haciendo lo mismo con Río Frío, que es un actor político, no es ningún juez de cuentas. Pero a esa Contraloría, ustedes, Sonnenholzner, usted, Moreno, Romo, Michelena, Cuesta, Roldán, Richard Martínez y algunos otros convirtieron en un aparato de persecución, ustedes. Entonces, si ahora los señores del gobierno de Lasso tienen miedo de hacer compras públicas, es por culpa de ustedes. Después, me hubiera encantado ver a este Sonnenholzner durante la pandemia. En la pandemia en donde, claro, sí, hizo mucho territorio, recorrió el país, se sacó muchas fotos. Lo que estaba buscando era justamente ser conocido. La vicepresidencia temporal, momentánea, de Sonnenholzner, que le cayó además del cielo, que se le encontró en una funda de papas fritas, le sirvió para hacerse conocer. Querían crear el personaje y lo crearon. Y hoy tienen ustedes a ese candidato presidencial, producto de una vicepresidencia que le cayó del cielo, que no la ganó en las urnas, pero que le sirvió para hacerse conocer. Entonces, esta efusividad de Sonnenholzner, diciéndole al gobierno de Lasso, vean, cobardes, inviertan, ejecuten el presupuesto. Me hubiera encantado ver esta versión de Sonnenholzner en la pandemia diciendo, se necesitan UCIs, compren pues UCIs. Se necesitan hospitales, hagan pues hospitales. Hoy ya nos olvidamos que en el gobierno de Moreno dijeron que los hospitales que hizo Correa eran elefantes blancos, que no servían para nada. Y después fueron esos hospitales públicos construidos en el gobierno de Correa los que sirvieron para enfrentar la pandemia. Necesitamos respiradores, necesitamos oxígeno, necesitamos pruebas PCR. Compren pues. Y cuando aparecieron las vacunas, el gobierno de Lenín Moreno, su gobierno, Sonnenholzner, vacunó a los VIP, o ya se olvidó, a los panas, como Corral, el actual secretario de la administración, dueño de un canal de televisión. Vacunaron a políticos, a dueños de medios de comunicación privilegiados. O ya nos olvidamos que Diego Kendo y Gonzalo Rosero también fueron vacunados VIP. Y después Diego Kendo hasta le sacó en cara eso a Moreno y a Lasso, ¿no? Y le dijo, aquí estuvimos jugándonos el pellejo para que usted sea presidente. La pregunta es, ¿será que Sonnenholzner renuncia a la primera masacre carcelaria? Porque él renunció un 7 de julio del 2020. La pandemia todavía no se había acabado. Estábamos en medio de la pandemia. Y se fue diciendo esto, Sonnenholzner. No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y la desolación al pueblo venezolano. Lo considero una buena persona y he servido a su lado con lealtad y convicción. Pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores, y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. Y eso haré. Saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa. Les invito a refrescar la memoria, a tener memoria, a saber quiénes son los que dicen que no son políticos y que hoy son candidatos. Si tu nombre aparece en una papeleta, si tu nombre estuvo en el espectro político, está en el espectro político, déjame decirte que eres político.
su agradecimiento a Lenin, todo está bien. Claro, le invitaron a ser parte de un gobierno que él no ayudó a llegar a las urnas. O quién sabe, porque como era muy amigo de Santiago Cuesta, y Santiago Cuesta fue muy amigo de Moreno, y fueron los que por debajo hicieron de todo como para fraguar la traición y demás. Quién sabe si él metió hasta un billetito ahí a la campaña, no sabemos, no sé, quién sabe. Pero él agradece a un tipo de las credenciales de Lenín Moreno, que ahora es observado por la justicia, por casos como el de Sinohydro, INA Papers. Pero además le agradece haberle invitado a formar parte de un gobierno a un tipo que es conocido por ser un traidor, un desleal. Pero dejemos eso de lado, ¿va? La pregunta es, a la primera masacre carcelaria, como pasó en pandemia, Sonnenholzner va a renunciar.